el corazón de Inglaterra, donde la tradición dicta que los caballeros usan traje y los salvajes usan guantes, un hombre desafió todas las reglas. Vestía como aristócrata del siglo XIX, hablaba con acento de la realeza, caminaba con bastón como si fuera de la nobleza, pero cuando cruzaba esas cuerdas, se transformaba en un depredador despiadado con puños de acero. Su nombre era Christopher Livingstone Eubank, y esta es la historia del hombre que convirtió la contradicción en arte, la arrogancia en espectáculo y el remordimiento en redención. 1966. Londres. En los suburbios grises de Dulwich, nació el menor de 3 hermanos en una familia jamaicana que luchaba por sobrevivir en una Inglaterra que no los quería. Desde niño, Chris aprendió que el mundo es un ring sin árbitro. Las calles eran su escuela, los robos su currículum, la violencia su lenguaje. A los 15 años ya había sido expulsado de la escuela. No por estúpido, sino por incontrolable. Su padre, viendo cómo el chico se hundía en el abismo de las pandillas, tomó la decisión más difícil de su vida: enviarlo lejos, muy lejos, al otro lado del océano, con su madre en Nueva York. El Bronx de los 80 no era un lugar para turistas. Era un campo de batalla donde sobrevivían solo los más fuertes o los más inteligentes. Chris Eubank no era ninguno de los dos todavía, pero su hermano mayor lo llevó a un gimnasio mugriento donde hombres sin futuro golpeaban sacos como si fueran sus demonios. Allí, entre el olor a sudor rancio y sueños rotos, el adolescente inglés encontró algo que nunca había tenido: propósito. Descubrió que podía canalizar toda esa rabia, toda esa frustración, toda esa violencia que llevaba dentro y convertirla en algo hermoso, algo brutal, algo suyo. En 1985, Chris subió por primera vez a un ring profesional. No tenía el físico de un campeón, no tenía la técnica de los grandes, pero tenía algo que los entrenadores reconocen al instante. Tenía fuego en los ojos y hielo en el corazón. Su primera pelea duró menos de 2 asaltos. Su puño derecho conectó con la mandíbula de su oponente con la fuerza de un martillo industrial. El hombre cayó como un edificio demolido. Chris no celebró, simplemente miró al árbitro como diciendo: ¿ya podemos irnos? Esa indiferencia gélida se convertiría en su sello personal. Durante los siguientes 3 años, Eubank fue una máquina de destrucción metódica. Cada pelea era una disección quirúrgica. Estudiaba a sus oponentes como un ajedrecista estudia el tablero. Encontraba la debilidad, la explotaba, la destruía. Jab, jab, derechazo, esquiva, gira, uppercut. Todo calculado, todo preciso, todo letal. Ganó 18 peleas consecutivas, 16 por nocaut. No eran victorias, eran sentencias. Y mientras sus puños escribían su nombre en la historia del boxeo, Chris comenzaba a construir el personaje que lo haría inmortal. En 1988 regresó a Inglaterra, pero no volvió el chico de barrio que había partido. Volvió un hombre transformado. Comenzó a hablar con un acento pulido, casi aristocrático. Vestía trajes impecables. Usaba bastón no porque lo necesitara, sino porque le daba estilo. Llegaba a las conferencias de prensa como si fueran galas de la ópera. Los periodistas no sabían si estaban ante un boxeador o ante un actor shakespeariano. La verdad es que era ambos. Chris Eubank había entendido algo que otros boxeadores jamás comprenderían. En este negocio no basta con ganar, hay que ser inolvidable. Se autoproclamó simply the best, simplemente el mejor. La arrogancia brotaba de cada palabra que pronunciaba. No soy arrogante, decía con esa voz pausada y ese tono condescendiente. Soy asertivo. Hay una diferencia, aunque ustedes no la comprendan. Los ingleses, con su amor por la modestia y su desprecio por la ostentación, lo odiaban con pasión. Cada pelea era abucheado, cada victoria era recibida con silbidos. Pero Chris no solo no se intimidaba, sino que lo disfrutaba. Se alimentaba del odio como otros se alimentan del aplauso, porque sabía que odio o amor, al final, ambos son atención, y la atención se convierte en dinero. Pelea tras pelea, knockout tras knockout, Eubank escalaba hacia la cima. Su estilo era hipnótico. Peleaba con las manos abajo, desafiando a sus oponentes a golpearlo. Cuando atacaban, él esquivaba con movimientos mínimos, casi imperceptibles, y entonces contraatacaba con precisión quirúrgica. Un golpe al hígado que doblaba a los hombres, un derechazo al mentón que apagaba las luces, un uppercut que enviaba a los valientes a dormir, todo mientras mantenía esa expresión de aburrimiento
aburrimiento aristocrático, como si estuviera haciendo algo tan mundano como tomar el té. En 1990 llegó el momento que definiría su carrera. Nigel Benn, el hijo favorito de Inglaterra, el guerrero amado por las masas, el hombre con puños de hormigón y corazón de león. Benn era todo lo que Chris no era. Humilde, carismático, querido. Era el héroe perfecto, lo que significaba que Chris sería el villano perfecto. Los promotores entendieron que tenían oro en las manos, bien contra mal, el pueblo contra el snob, el trabajador contra el aristócrata. Las conferencias de prensa eran teatro puro. Ben, con su honestidad brutal, admitía abiertamente: lo odio, realmente lo odio. Chris, con esa sonrisa de superioridad, respondía: el odio destruye el juego y lo hace ver brutal. Yo no lo odio, solo quiero su cinturón. La noche de la pelea, Birmingham explotó. 15,000 personas rugiendo, la mitad queriendo ver a Ben destrozar al arrogante, la otra mitad, bueno, también queriendo ver a Ben destrozar al arrogante. Chris entró al ring como si fuera su sala de estar, sin miedo, sin nervios, solo esa confianza inquebrantable que irritaba a todo. La campana sonó y comenzó la guerra. Ben se lanzó como un toro enfurecido, buscando el knockout desde el primer segundo. Sus ganchos de izquierda cortaban el aire como guillotinas. Cada golpe que conectaba hacía retumbar el estadio. Pero Chris no se rompía, absorbía el castigo, esperaba el momento, contraatacaba con precisión mortal, asalto tras asalto. La batalla escalaba en intensidad. Ben conectó un gancho al cuerpo que habría partido en dos a cualquier otro hombre. Chris se dobló, tomó aire y sonrió. Esa sonrisa desquició a Ben. En el noveno asalto, Eubank encontró su momento. Ben se lanzó con todo, exponiendo su defensa. Chris esquivó, giró y lanzó un derechazo que conectó perfectamente en la sien de Nigel. Las piernas del campeón temblaron. El estadio enmudeció. Chris no esperó. Combinación tras combinación, acorralando a Ben contra las cuerdas, hasta que el árbitro tuvo que intervenir. Victoria por nocaut técnico. Inglaterra tenía un nuevo campeón, y lo odiaban más que nunca. Pero algo extraño sucedió después de la pelea. Chris, el hombre que durante semanas había desdeñado a Ben, que lo había insultado y provocado, hizo algo inesperado. Se acercó a su rival derrotado y lo abrazó. «Es un gran peleador», dijo con genuino respeto. «Me ganó mi respeto». Era la primera vez que el público veía al hombre detrás de la máscara, y no supieron cómo reaccionar. Pero lo que vendría después convertiría a Chris Eubank en una leyenda por razones muy diferentes a sus puños. Michael Watson, un boxeador técnico, inteligente, respetado. Habían peleado antes, una pelea ajustada que Chris ganó por decisión polémica. La revancha se pactó apenas 3 meses después. 25,000 personas llenaron el estadio del Tottenham, un cuarto de la población británica pegada a los televisores. Chris prometió dominación, Watson prometió justicia. Lo que nadie prometió fue tragedia. Desde el primer asalto, Watson vino a cobrar venganza. Presionaba sin descanso, acorralaba a Eubank, conectaba combinaciones limpias, asalto tras asalto. Chris acumulaba castigo. Su rostro se hinchaba, su cuerpo se cansaba. Por primera vez en su carrera parecía vulnerable, parecía humano. En el 10º asalto, Watson dominaba claramente. Los jueces lo tenían ganando 8 de los 11 rounds. Solo faltaba un asalto para que Chris perdiera su título y su invencibilidad. Desesperado, agotado, golpeado, Eubank hizo lo que los grandes hacen. Encontró fuerza donde no la había. En el 11º asalto lanzó un uppercut con toda la energía que le quedaba. El golpe conectó perfectamente bajo la mandíbula de Watson. El cuerpo de Michael se congeló por un segundo. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó. El estadio estalló. Chris había ganado cuando todos pensaban que perdería, pero la celebración duró poco. Michael Watson no se levantaba. Los médicos corrieron al ring. Los minutos se hicieron eternos. La ambulancia tardó demasiado en llegar. En el hospital, Michael cayó en coma. Tuvo 6 cirugías cerebrales. Los doctores dijeron que nunca volvería a caminar, a hablar, a ser el mismo. Chris Eubank, el hombre que nunca mostraba emociones, se derrumbó. «Soy responsable», dijo con lágrimas en los ojos. «Yo lancé ese golpe. Yo causé esto». El peso de la culpa fue más devastador que cualquier puño que hubiera recibido. Desde ese día, algo cambió en Chris Eubank. Siguió peleando, siguió ganando.
defendió su título 17 veces, permaneció invicto por casi una década, pero nunca más buscó el knockout. En peleas donde claramente tenía a su oponente acabado, se detenía, dejaba que el árbitro interviniera. Prefería perder puntos antes que causar daño permanente. Los críticos lo acusaban de blando, de haber perdido el instinto asesino. Pero Chris sabía la verdad. Había encontrado algo más importante que ganar. Había encontrado conciencia. Fuera del ring, su personaje se volvió aún más extravagante. Compraba ropa de diseñadores exclusivos. Conducía un camión Peterbilt, personalizado porque los autos normales son muy comunes. Hablaba con ese acento afectado que hacía que la gente no supiera si admirarlo o burlarse de él. Pero detrás de todo ese teatro, Chris dedicaba tiempo y dinero a causas nobles. Ayudaba a Michael Watson económicamente. Participaba en campañas de caridad. Visitaba escuelas para decirles a los niños: no quiero que sean boxeadores. Este deporte es demasiado duro. Vayan a la escuela. Estudien. La rivalidad con Nigel Benn lo perseguía. 3 años después de su primera batalla, pactaron la revancha. Esta vez sin odio, con respeto mutuo forjado en sangre y sudor. 42,000 personas llenaron el estadio Old Trafford. Fue una guerra brutal, técnica, hermosa. 12 asaltos de ida y vuelta. Benn, con su poder salvaje. Eubank, con su precisión calculada. Cuando sonó la campana final, ambos estaban exhaustos, golpeados, pero de pie. Los jueces dictaminaron empate. Ambos conservaron sus cinturones. Y cuando se abrazaron en el centro del ring, no fue teatro, fue genuino. 2 guerreros que se habían dado todo y se respetaban por ello. Pero el tiempo es invencible. Ni siquiera Chris Eubank podía derrotarlo. Las peleas se volvieron más difíciles. El cuerpo no respondía como antes. Los golpes dolían más. La recuperación tardaba más. En 1995, enfrentó a Steve Collins, un irlandés duro, inteligente, hambriento. Durante la pelea, Chris tuvo a Collins contra las cuerdas, tambaleándose. Un par de golpes más y habría terminado. Pero se detuvo, retrocedió, dejó que Collins se recuperara. Su esquina gritaba: ¡termínalo! Pero Chris no podía, no después de Watson. Collins se recuperó y ganó por decisión. La invencibilidad de Eubank terminó después de 43 peleas, no por falta de habilidad, sino por exceso de humanidad. Peleó 2 años más, enfrentó a Joe Calzaghe, una joven estrella galesa con velocidad y juventud de su lado. Fue una batalla brutal. Ambos fueron a la lona, ambos sangraron, pero la juventud venció a la experiencia. Chris perdió pero ganó algo más valioso, el reconocimiento de que había dado todo. Su última pelea fue contra Carl Thompson, un peso crucero más grande, más fuerte, más joven. Chris peleó con un ojo completamente cerrado desde el 6º asalto. Su esquina le rogó que se rindiera. Él negó con la cabeza. Un asalto más, decía, solo uno más. El doctor detuvo la pelea en el 9º, y cuando bajó del ring, por primera vez en su carrera, el público inglés que lo había odiado durante 15 años se puso de pie y lo ovacionó. Chris, el hombre que nunca mostraba emociones, lloró abiertamente, no de tristeza, sino de gratitud. En el retiro, Chris Eubank demostró que el personaje y el hombre eran diferentes pero igualmente extraordinarios. Apareció en programas de televisión siendo el mismo excéntrico de siempre. Diseñó ropa, escribió una autobiografía, viajó a Estados Unidos y trabajó como marshal en una de las ciudades más peligrosas del país. Construyó 69 apartamentos para personas sin hogar, compró un camión de 7 toneladas y condujo alrededor del Parlamento protestando contra la guerra de Irak. La gente ya no sabía si era un lunático o un genio. La respuesta era ambos. Sus hijos siguieron sus pasos. Chris Jr. se convirtió en campeón mundial. Peleó 2 veces contra Conor Benn, el hijo de Nigel. La historia se repetía, pero con menos odio y más respeto. Padre e hijo compartían el mismo apellido y la misma profesión, pero Chris Sr. siempre les recordaba: este deporte me dio todo, pero también me quitó mucho. Peleen si deben pelear, pero nunca olviden el precio. Y entonces llegó el momento que Chris había evitado durante 20 años. Un reencuentro con Michael Watson. Michael, quien contra todo pronóstico médico, había aprendido a caminar nuevamente, a hablar nuevamente, a vivir nuevamente. Las cámaras captaron el momento. Chris se acercó con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho», dijo con voz quebrada. «No puedo decirte cuánto lo siento». Michael, con esa sonrisa que casi le cuesta la vida recuperar, lo abrazó. «Está bien, hermano», le dijo. «Sigamos adelante, sigamos viviendo». Y en ese abrazo había más valor que en 1000 knockouts, más fuerza que en 1000 victorias. Era el perdón, era la redención, era la paz. Chris Eubank, el hombre que convirtió la arrogancia en arte, que vistió como aristócrata y peleó como gladiador,
que fue odiado por millones y amado por pocos, que causó tragedia y buscó redención, que nunca se disculpó por ser diferente. Dejó un legado imposible de ignorar. No fue el mejor boxeador de su era técnicamente, no fue el más poderoso, no fue el más querido, pero fue el más inolvidable, porque entendió que en este mundo no basta con ser bueno, hay que ser único. Y Chris Eubank, con todos sus defectos, con toda su contradicción, con toda su complejidad, fue absolutamente, innegablemente único. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.